Hermanos, hoy 10 de octubre la Iglesia hace memoria de Santo Tomás de Villanueva, religioso agustino y arzobispo de Valencia. A Santo Tomás de Villanueva le llaman el Divino Tomás. Este inmenso predicador nació en Fuenllana, Ciudad Real, en 1486, de padres caritativos, de los que heredó su amor por los pobres. «Madre», le dijo Tomás, «ya podéis dejar pan abundante en la panera, pues si no tenéis cuidado, pronto no habrá una sola gallina en el gallinero». Vivió sus primeros años en Villanueva de los Infantes, de donde recibirá el nombre. A los 15 años fue enviado a estudiar a la Universidad Renacentista de Alcalá, de la que llegó a ser maestro, con una vasta competencia en las ciencias humanas y sagradas. Allí obtuvo el título de maestro de lógica, física y metafísica. Continuó estudiando teología durante 3 cursos. Bachiller en artes y licenciado en teología, le encargaron la cátedra de lógica. Sus estudios en Alcalá le habían dejado una profunda impronta humanística. Poseía una inteligencia excepcionalmente lúcida y un criterio muy práctico para dar opiniones sobre temas difíciles, pero tuvo que ejercitarse continuamente para adquirir una buena memoria y luchar mucho para que las distracciones no le alejaran de los temas que quería tratar. En Salamanca viste el hábito de la Orden de San Agustín, que por aquellos mismos días Lutero tira a las zarzas. Se ordena sacerdote en 1518, fue nombrado prior de Salamanca, provincial de Andalucía, prior de Burgos, provincial de Castilla, prior de Burgos. El emperador Carlos V se siente por él atraído por su personalidad y le tiene una especial predilección, y le considera una persona clave para la reforma de su reino. Le nombra predicador y consejero suyo. El emperador le había ofrecido el nombramiento de arzobispo de Granada, pero él no lo aceptó. Un día el emperador le dijo a su secretario: «Escriba arzobispo de Valencia, será el padre», y le dictó el nombre de otro sacerdote. Cuando fue a mirar el decreto, leyó que el secretario había escrito arzobispo de Valencia Tomás de Villanueva. «Pero este no fue el que yo le dicté», dijo el emperador. «Perdone, señor», le respondió el secretario, «me pareció haberle oído ese nombre, pero lo borraré». «No lo borre», le dijo el emperador Carlos V. «El otro era el que yo pensaba elegir, pero este es el que Dios quiere que sea elegido». Y mandó que lo llamaran para darle noticia del nombramiento. Tomás se negó a obedecer al emperador. Solo aceptó tan alto cargo cuando su superior se lo mandó bajo obediencia. Llegó a Valencia de noche, mientras caía un fortísimo aguacero, acompañado solamente de un religioso. Pidió que lo hospedaran por caridad en el convento de los padres agustinos, diciendo que le bastaba una estera del suelo para dormir. Antes de tomar posesión, el arzobispo hizo 6 días de retiro, oración y penitencia en el convento. Los sacerdotes de la ciudad le obsequiaron con 4.000 monedas de plata, que entregó al hospital diciendo: «Los pobres necesitan esto más que yo. ¿Qué lujos y comodidades puede necesitar un sencillo fraile y religioso como soy yo?». Lo criticaban porque usaba una sotana muy vieja y desteñida, y él respondía: «Lo importante no es una sepultura, lo importante es embellecer el alma que nunca se va a morir». Le costó mucho al clero catedralicio que aceptara un sombrero de seda, pero a él le parecía que los pobres se lo reclamaban, y muchas veces enseñaba el sombrero con sonrisa de burla, diciendo: «Aquí tenéis mi dignidad episcopal. Mis señores canónigos han creído que no podía ser obispo sin esto». Valencia vivió unas condiciones espirituales deplorables. Después de un siglo sin un obispo residente, con muchos clérigos en situación irregular y atenazada por la agitación morisca. Tomás busca la recristianización de la diócesis. Para ello funda el Colegio Seminario de la Presentación en 1550,
para formar al clero. Tiene muy claro que un arzobispo sin la ayuda de los sacerdotes limita mucho su influencia pastoral. Debe cuidar, atender, animar, santificar a los sacerdotes. Eso que cuesta tanto a ciertas personas y que yo no puedo entender. Lo que más le interesaba era transformar a sus sacerdotes. A los menos cumplidores se los ganaba a base de consejos y peticiones amables y los hacía mejorar. A uno que no quería cambiar, lo llamó a su palacio y le dijo: yo soy el que tengo la culpa de que usted no quiera enmendarse, porque no he hecho penitencia por su conversión. Por eso no ha cambiado usted. Y quitándose la camisa, empezó a darse latigazos hasta derramar sangre. El otro se arrodilló llorando y le pidió perdón y mejoró totalmente su conducta. ¿Qué no puede hacer un arzobispo si se gana la confianza sincera y cordial de sus sacerdotes? No se debe preocupar de que los sacerdotes no le quieran, sino de que si él es el que quiere que de verdad sus sacerdotes cambien y le amen. El emperador Carlos V, al oírle predicar, exclamaba: este obispo conmueve hasta las piedras. Y cuando estaba en la ciudad, nunca faltaba a sus sermones. Su predicación producía cambios impresionantes en los oyentes y aún hoy conmueven a quienes los leen. La gente decía que Tomás de Villanueva era como un nuevo apóstol San Pablo. Fue el predicador más grande de su tiempo, pero su fuerza, más que en la palabra, la ejercía con el ejemplo de su vida, que es lo que definitivamente convencía. Contemporáneo suyo fue Fray Juan de Sahagún, en Salamanca. Los dos impresionantes predicadores, este más gracioso, hasta quizá parecerse, Tomás más serio, como fiel cumplidor de las normas dadas a los predicadores por Fray Luis de Granada. Nada digan de lo que puedan con razón ofenderse los oyentes. Nada digan con insolencia, nada con arrogancia, nada con descaro, nada con desvergüenza, nada injurioso, nada soez, nada chocarreramente, nada bajo, nada licenciosa, indecente o viciosamente dicho, sino que todo el carácter de la oración presente modestia, humanidad, caridad, celo y un deseo fervoroso de la verdadera caridad. El arzobispo convoca un sínodo y visita todas las parroquias, actuando con mano enérgica pero paternal. Envió misioneros al Perú. Encuentra su inspiración en las enseñanzas del buen pastor, en San Pablo y los grandes obispos. Será llamado el San Bernardo español por la profundidad teológica de su predicación sobre la Virgen. Se distinguió por su asistencia a los pobres y enfermos y decía que la cama de un enfermo es como la zarza ardiente de Moisés, en la cual se logra encontrar con Dios y hablar con Él entre las espinas de la incomodidad que lo rodean. La evangelización a los moriscos y la dedicación a la juventud también acaparó grande parte de sus energías. La intensa actividad, afianzada en su gran erudición, le consagra como uno de los grandes hombres y más respetados de su tiempo, y modelo del obispo, de cómo debe de ser un obispo. En Valencia se mostró como verdadero modelo de pastor, sobresaliendo por su caridad, pobreza, prudencia y celo apostólico. Se le reconoce como el obispo de los pobres. Envió a América a los primeros padres agustinos que llegaron a México. Frecuentemente, mientras celebraba la Santa Misa o rezaba los salmos, le sobrevenían momentos de éxtasis y se olvidaba de todo lo que lo rodeaba y solo pensaba en Dios. En esos momentos su rostro resplandecía con un brillo intenso. Predicando en Burgos contra el pecado, tomó en sus manos un crucifijo, lo levantó y gritó: «Pecadores, mírenlo»,
y no pudo decir más, porque cayó en éxtasis. Y así estuvo un cuarto de hora, mirando hacia el cielo, contemplando lo sobrenatural. Al volver en sí, dijo a la multitud, que estaba maravillada: «Perdonen, hermanos, por esta distracción, trataré de enmendarme». En un sermón de la Transfiguración dijo: «En cuanto a mí me ha sido dado, sin ningún mérito mío, subir con él hasta la santa montaña y contemplar la gracia de su rostro, aunque solo fuese de lejos». Con qué lágrimas, con qué entusiasmo gritaba entonces: «Señor, qué bueno es estar aquí, no permitas que descienda jamás, no os alejéis, por favor, que sea así toda mi vida, todos los días de mi vida, ¿para qué quiero más?». Pero el camino de la perfección no le ha de recorrer hacia los altos vuelos, sino llevarle paso a paso. Non pervolanda sed preambulanda est. Aunque dedicaba muchas horas a rezar y a meditar, su secretario lo tenía al orden de llamarlo cuando alguna persona necesitaba consultarle o pedirle algo. A su palacio arzobispal acudían cada día centenares de pobres a pedir ayuda, y nadie se iba sin recibir al menos algún regalo o algún dinero. Especial cuidado tenía el prelado para ayudar a los niños huérfanos, y las muchachas pobres de la ciudad, el día de su matrimonio, recibía un buen regalo del arzobispo. A quienes lo criticaban por dar demasiadas ayudas, incluso a vagos, les decía: «Mi primer deber es no negar un favor a quien lo necesita, si en mi poder está el hacerlo. Si abusan de lo que reciben, ellos responderán ante Dios». Los ricos les insistía continuamente y frecuentemente sobre el deber tan grave de cada uno que tiene que dar de limosnas, sobre todo a los más necesitados, y desprenderse y no gastarlo en lujos y en cosas superfluas o inútiles. Decía a la gente: ¿en qué otra cosa puedes gastar mejor tu dinero que en pagar tus pecados? Haciendo limosnas. Si quieres que Dios oiga tus oraciones, tienes que escuchar la petición de ayuda que te hacen los pobres. Debes anticiparte a repartir ayudas a los que no se atreven a pedir. Algunos le decían que debía ser más fuerte y lanzar maldiciones contra los que vivían amancebados. Y él respondía: «Hago todo lo que me es posible por animarlos a que se pongan en paz con Dios y que no vivan en pecado, pero nunca quiero emplear métodos agresivos contra nadie». Si oía hablar de otro, respondía: «Quizá lo que hizo fue malo, pero probablemente sus intenciones eran buenas». En septiembre de 1555 sufrió una angina de pecho e inflamación de la garganta. Mandó repartir entre los pobres todo el dinero que había en su casa. Hizo que le celebrara la misa en su habitación y exclamó: «Qué bueno es nuestro Señor. A cambio de que lo amemos en la tierra, nos regala para siempre el cielo». Y murió cuando tenía 66 años, el 8 de septiembre de 1555, beatificado en 1618 por el Papa Alejandro VII, lo canonizó en 1658. Sus restos se conservan en la Iglesia Catedral de Valencia y su fiesta se celebra el día de hoy, 10 de octubre. Santo Tomás de Villanueva ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!